Aparte, cuando existe duda diagnóstica, cuando el cuadro no es muy claro, tienen un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha, no es típico de una apendicitis aguda, pueden empezar a tomar exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares que más se toman son la radiografía, la ecografía y la tomografía, ¿no? En ese orden. Los más útiles son la ecografía y la tomografía, ¿ok? Pero la radiografía sí puede dar algunos signos, algunos datos. En una radiografía simple de abdomen pueden encontrar en algunas ocasiones una imagen radiopaca en fosa ilíaca derecha, que puede ser sugestivo de un coprolito. Pueden encontrar gas en el cuadrante inferior derecho. Si el apéndice se ha perforado y se ha plastronado, a veces se encuentra gas libre en esa zona. Puede haber borramiento del psoas, en caso de que haya un plastrón, de que haya secreción peritoneal, que haya pus, va a haber un velamiento del psoas de ese lado. Puede haber deformidad del gas en el ciego y en el colon ascendente, por la presencia de una masa inflamatoria, especialmente un plastrón. Puede haber ileo reflejo, ¿no? Con presencia de gas en el ciego y en el resto del colon. O sea, el ileo reflejo es típico de los pacientes que tienen apendicitis porque esa zona del intestino no se mueve. A eso se llama el asa centinela, por ejemplo, ¿no? Es un asa que no se mueve, está quieta, está rígida por un ileo reflejo. Y existe un signo que de hace algunos años se están tomando, que es la carga fecal, ¿no? En el ciego normalmente los pacientes dicen que tienen un cuadro, digamos, parecido, sugestivo de una apendicitis, y se les hace una radiografía, y existe una carga fecal, o sea, existe el ciego lleno de heces, se puede hacer o es un signo positivo para apendicitis. La ecografía es un examen que se está usando actualmente con mayor frecuencia para hacer el diagnóstico o para la ayuda diagnóstica en los cuadros de apendicitis. La ecografía es muy útil, ojo, en niños, en ancianos y en mujeres. En niños, porque el niño es difícil hacer un examen adecuado, ¿no? Por la poca colaboración que tiene, porque no da datos fehacientes muchas veces. Un niño de 4, de 3, de 5 años muchas veces no sabe ni lateralizar adecuadamente el dolor. En ancianos, porque los cuadros clínicos muchas veces son oligosintomáticos, no provocan mucha signología. Y en mujeres porque se superpone a enfermedades especialmente del carácter ginecológico, enfermedades de la trompa, enfermedades del ovario, van a producir una superposición de síntomas. Entonces está indicado en mujeres, en ancianos y en niños la ecografía. Los signos positivos para una apendicitis en una ecografía es el aumento del diámetro apendicular. Normalmente el diámetro del apéndice es 6 milímetros. Si es más de 6 milímetros y ecográficamente no se comprime, o sea, no disminuye su luz, significa que está distendido. Y es un signo positivo para apendicitis. Se puede observar coprolitos en un 30% de los casos. Si se les puede hacer un ecodoppler, puede haber una hipervascularización alrededor del apéndice. Y si es que existe una colección a nivel en la fosa ilíaca derecha, o hay irregularidad de la pared, el ecografista ve el apéndice, pero lo ve irregular, no de manera distendida, no compresible, sino de paredes irregulares, o existe un coprolito fuera de la luz del apéndice, son signos de perforación. La tomografía es el examen más sensible y específico para el diagnóstico de apendicitis. ¿Okay? Ese dato también ténganlo presente, más que la ecografía, más que la radiografía. Los hallazgos se pueden dividir tomográficamente en primarios y en secundarios. Los primarios son los hallazgos que definitivamente nos hacen sospechar de una apendicitis. Uno es el aumento del diámetro transverso, igual que en la ecografía se puede medir el diámetro más de 6 milímetros. Un engrosamiento de la pared mayor a 1 milímetro se puede medir mediante tomografía. Va a haber un aumento de la densidad de la zona del ciego, la zona periapendicular.
va a ver el signo de la diana. El signo de la diana es como que ustedes vieran una escarapela, ¿no? Que tiene el color rojo afuera, blanco al medio y otra vez rojo al centro, es como una diana, ¿no? Como para un bull, para lanzar dardos. Así se ve el apéndice cuando está inflamado. La parte más periférica es la mucosa, perdón, es la serosa que está inflamada. La parte central es la pared y la parte más interna es la mucosa y su contenido, ¿no? Se ve así como una diana, como un bull. Y los hallazgos secundarios son hallazgos que no necesariamente son de apendicitis, puede haber en otras lesiones también: engrosamiento de las paredes del ciego, alteración de la densidad de la grasa alrededor del apéndice, ganglios crecidos, o signos de perforación. Hay gags fuera del apéndice, como en la ecografía, como en la radiografía, visualización de un absceso, una colección se puede ver, signo de perforación, o presencia del coprolito fuera de la luz, que ecográficamente también se puede ver. ¿Cómo se presenta o cómo se produce la apendicitis? La causa base primigenia es la obstrucción de la luz del apéndice. Puede ser, la más frecuente es por una hiperplasia de los folículos linfoides, ¿no? Una especie de ganglios que hay en la base del apéndice crecen y obstruyen la luz. Puede deberse a un apendicolito o un coprolito que va a obstruir, y más raramente a cuerpos extraños o a tumores. Entonces, la obstrucción de la luz del apéndice va a evitar que las secreciones que producen la mucosa apendicular drenen hacia el ciego. Esto va a aumentar la presión dentro de la luz del apéndice. Produce obstrucción linfática venosa, isquemia y posteriormente gangrena y perforación. En ese orden. Existe una cascada de eventos que se presentan en la apendicitis. Y esta cascada de eventos está relacionada con, les podría decir, los hallazgos patológicos que existen en una apendicitis. La apendicitis va desde una apendicitis focal, congestiva es su otro nombre, o catarral, una apendicitis supurada o flemonosa, una apendicitis aguda, necrótica o necrosada, y finalmente una apendicitis perforada. Cuando existe la obstrucción de la luz por un coprolito o por una hiperplasia linfoide, lo primero que va a haber es una distensión y una respuesta focal, o sea, una respuesta local de la mucosa, con infiltrado polimorfo nuclear, edema y congestión. Ahí se presenta la apendicitis congestiva o catarral. Si continúa la obstrucción, va a haber aumento de la secreción del moco, aumento de la presión dentro de la luz del apéndice. Este aumento de la presión dentro de la luz del apéndice va a producir una disminución del retorno venoso, va a producir edema, crecimiento bacteriano, porque esto está contaminado por el contacto con las heces, y formación de pus. Al haber pus, se transforma en una apendicitis supurada o flemonosa, su otro nombre. Si continúa la obstrucción, va a haber una hipertensión dentro del apéndice. Esta hipertensión va a producir la obstrucción de las arterias, de las arteriolas, por la consiguiente necrosis, ulceración e isquemia de la pared del apéndice. Y ahí se va a presentar la apendicitis necrosada. Si continúa la anoxa, esta isquemia va a producir una solución de continuidad que va a llevar a una peritonitis, ¿ok?, que puede ser controlada por el cuerpo y formarse un plastrón. Vamos a ver más adelante qué cosa es un plastrón, cuál es el concepto de plastrón. Entonces, esas son las fases o los estadios de la apendicitis: local o catarral o congestiva, supurada o flemonosa, necrosada o necrótica, y la apendicitis perforada con peritonitis o con plastrón. Muy bien, existe también una serie de puntajes, de scores que se han hecho para el diagnóstico de apendicitis. Sigue siendo válida hasta ahora y va a seguir siendo probablemente por mucho más tiempo, que el diagnóstico es clínico. El diagnóstico primigenio de la apendicitis es clínico: una buena anamnesis y un buen examen físico. En casos dudosos entran a tallar los exámenes auxiliares. Y en casos dudosos también entran a tallar algunos scores que se han hecho.
El más usado, el que tiene una aceptación, al menos acá en América Latina, es el puntaje de Alvarado. ¿Ok? El puntaje de Alvarado le va a dar algunos criterios clínicos o laboratoriales un puntaje determinado. Con la sumatoria de estos puntajes vamos a ver que puede ser negativo para apendicitis, una posible apendicitis, una probable apendicitis o una apendicitis confirmada. Ok, ¿cuáles son los criterios? Uno, dolor en el cuadrante inferior derecho, 2 puntos. Signo de Bloomberg positivo, 1. El signo de Bloomberg es el dolor a la descompresión de la fosa ilíaca derecha. Ustedes presionan la fosa ilíaca derecha en el punto de McBurney y es un McBurney positivo. Retiran la mano y duele, es un Bloomberg positivo. La migración del dolor, ¿no?, que hemos visto al inicio. Náuseas o vómitos, anorexia, temperatura oral superior a 37.2, le dan 1 punto. Al recuento de leucocitos mayor de 10.000 le dan 2 puntos. A la neutrofilia mayor de 70% le dan 1 punto. Sumados, dependiendo si van de 0 a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va a ser un negativo para apendicitis, posible, probable apendicitis o apendicitis. ¿En qué les ayuda el puntaje de Alvarado? El puntaje de Alvarado les ayuda para definir la conducta más que el diagnóstico. Si ustedes tienen un paciente con un diagnóstico clínico de apendicitis, lo van a operar seguramente. Tienen un paciente que tiene un cuadro dudoso, le pedirán exámenes. Si aún así hay duda diagnóstica, el puntaje de Alvarado les puede ayudar. Si tiene de 0 a 4 es negativo para apendicitis. Probablemente no tenga, este paciente puede pasar a medicina o puede ser dado de alta. Si es una posible apendicitis, este paciente lo que se debe hacer es observar, ¿no? Observarlo y hacer exámenes de imágenes de manera seriada, ¿ok? De manera seriada. O sea, ecografías seriadas o tomografías seriadas para ver si hay algún cambio. Si hay probable apendicitis, mire, su puntaje es de 7 a 8, este paciente amerita una exploración, ¿ok? Una exploración quirúrgica. Y si es una apendicitis, obviamente ahí se tiene que operar de frente. Pero una probable apendicitis ya se debería estar buscando hacer la exploración quirúrgica. Muy bien, vamos a contestar las preguntas entonces. Dice la pregunta 12, el dolor visceral que se presenta en el inicio de una apendicitis aguda se debe principalmente a irritación del peritoneo apendicular, trombosis de los vasos apendiculares, distensión apendicular, necrosis de la mucosa del apéndice o perforación apendicular. ¿A qué se debe? Habíamos dicho el dolor visceral, el dolor periumbilical, el dolor mal definido, el dolor sordo que refiere el paciente. Eso se debe a distensión apendicular, ¿no? Se distiende el apéndice, el paciente empieza a tener esos síntomas. Muy bien, la pregunta 13 dice, un paciente con diagnóstico clínico de apendicitis aguda evolutiva. Se le practica un TAC y muestra signos de absceso en fosa ilíaca derecha y gas periapendicular. Usted sospechará de un plastrón apendicular, una perforación apendicular, una peritonitis generalizada, una apendicitis retroperitoneal o una perforación colónica. Es un paciente con diagnóstico clínico de apendicitis aguda evolutiva, ¿no? O sea, significa que ya ha pasado varias horas, está en evolución. Está confirmado, pero ya tiene varias horas de evolución. Le toman una tomografía, dice, y muestra signos de absceso en fosa ilíaca derecha, o sea, una colección de pus, probablemente, ¿no? Signos de absceso y gas periapendicular. A ver, ¿qué será? Peritonitis generalizada, ¿podrían decir con eso? Para decir peritonitis generalizada tendría que haber colecciones o líquido libre, ¿no es cierto?, en los 4 cuadrantes del abdomen, ¿no? Eso sería una peritonitis generalizada. Acá dice gas periapendicular y signos de absceso en fosa ilíaca derecha. ¿Una perforación colónica será? No, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Un plastrón apendicular será o no? ¿Qué verían en el plastrón apendicular? Podrían ver esto, pero tendrían que ver
asas intestinales que están bloqueando al apéndice, ¿no es cierto? Epiplon que bloquea al apéndice, formando una masa irregular, eso sería un plastrón. ¿Será una apendicitis retroperitoneal o una perforación apendicular? ¿Qué creen que sea? Una perforación, ¿no es cierto? El gas periapendicular fuera del apéndice y signos de absceso en fosa ilíaca derecha son signos de perforación. Muy bien, la pregunta 14 dice, en el examen clínico de un cuadro de apendicitis aguda, ¿cuál de los siguientes signos no indica irritación peritoneal? Dolor en fosa ilíaca derecha, dolor a la percusión del abdomen, resistencia involuntaria de la pared abdominal, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha, dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir la fosa ilíaca izquierda. No es un paciente con apendicitis, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes no indica irritación peritoneal? O sea, no necesariamente produce o está produciendo una irritación del peritoneo. A ver, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. ¿Indicará reacción peritoneal o no? Sí, ¿no es cierto? Ese es el Bloomberg, pues, ¿no? Dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha. Ustedes sacan la mano y duele, es un Bloomberg positivo. El dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir la fosa ilíaca izquierda. ¿Eso qué es? Es el Robson, ¿no es cierto? Ustedes presionan la fosa ilíaca izquierda, llevan el aire o desplazan el aire hasta el ciego, se distiende el ciego, duele, es un Robson positivo. Dolor a la percusión del abdomen, dice. El dolor a la percusión es un signo de irritación peritoneal, en cualquier parte sea, ¿no? Es más sensible que el rebote incluso. O sea, antes que el Bloomberg, probablemente ustedes van a encontrar dolor a la percusión en un paciente con apendicitis. ¿Cuál será? ¿Dolor en fosa ilíaca derecha o resistencia involuntaria de la pared abdominal? La resistencia involuntaria de la pared abdominal es un signo de defensa del abdomen, ¿no es cierto? Indica irritación peritoneal. El dolor en fosa ilíaca derecha, es cierto, puede estar en una apendicitis, puede estar en una infección urinaria, puede estar en una urolitiasis, puede estar en un síndrome intermenstrual, en una adenitis mesentérica, etc. O sea, no necesariamente indica irritación peritoneal. Ojo. Muy bien, la pregunta 15 dice, ante un paciente con peritonitis generalizada por apendicitis perforada, ¿cuál de las siguientes conductas quirúrgicas es la más acertada? A. Apendicectomía muñón libre sin drenaje. Apendicectomía más lavado sin drenaje. Apendicectomía más drenaje. Apendicectomía con jarete invaginante. O manejo antibiótico más apendicectomía diferida. La mayoría o todas de las alternativas son formas de manejar una apendicitis, dependiendo del estadio, dependiendo de cómo esté, ¿no? Cómo esté el paciente, cómo sean las características del apéndice. Dice, ante un paciente con peritonitis generalizada por apendicitis perforada, ¿qué cosa harían? ¿Darán manejo antibiótico de apendicectomía diferida o de intervalo? No, no es cierto. Apendicectomía con jarete invaginante, tampoco. La apendicectomía con jarete invaginante, ¿cuándo se hace? Cuando hay perforación de la base o el muñón es friable. ¿Okay? En esos casos ustedes ligan y se corta el apéndice, vuelven a ligar y se corta. En esos casos, cuando la base está comprometida o hay perforación de la base o hay un muñón friable, se tiene que hacer una jareta. En esos casos nada más. Manejo antibiótico y apendicectomía diferida o de intervalo se hace en el plastrón apendicular. ¿Ok? Muy bien, les queda apendicectomía más lavado sin drenaje, apendicectomía más drenaje o apendicectomía muñón libre sin drenaje. ¿Qué harían? La apendicectomía muñón libre sin drenaje usarían cuando es una apendicitis no complicada, ¿no? Una apendicitis congestiva, una apendicitis supurada. Sacan el apéndice, no necesitan dejar drenaje, porque no hay pus. En una peritonitis, ¿qué harían? Apendicectomía tendrán que hacer lavado, ¿no es cierto? Pueden dejar o no dejar drenaje,
Ojo, está demostrado que el uso de drenajes no, estadísticamente, en los metaanálisis, no beneficia, pero tampoco se evidencia que haya aumento de complicaciones por su uso. Si bien es cierto, hay ligeramente un aumento de la tasa de accesos residuales cuando no se deja drenaje, pero esto no es significativo, ¿ok? Entonces no tiene un nivel de evidencia como para decir debe dejarse de drenaje o no debe dejarse de drenaje. Lo que se debe hacer en una peritonitis generalizada es sacar el apéndice, hacer el lavado de la cavidad y se puede o no dejar drenaje, ¿ok? Los drenajes no son imprescindibles cuando se hace un lavado de toda la cavidad abdominal. Y apendicectomía más drenaje, siempre se debe dejar drenaje en una peritonitis localizada. La C es una apendicitis con una peritonitis localizada, ese es el manejo, ¿no? Apendicectomía más drenaje. Entonces, en una peritonitis generalizada lo que se puede hacer es apendicectomía más lavado con o sin drenaje, es lo mismo. Muy bien, la pregunta 16 dice, la causa más frecuente de apendicitis es los coprolitos, la hiperplasia linfoide, los parásitos, cuerpos extraños o traumatismos. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? La hiperplasia linfoide. Bueno, la hiperplasia linfoide es la primera causa. Muy bien, la pregunta 17 dice, paciente varón de 26 años, joven, colecistectomizado hace 6 meses, ingresa por un cuadro de dolor abdominal de 8 días de evolución, asociado a vómitos y fiebre las últimas 48 horas. Refiere que recibió tratamiento antibiótico y analgésico por un cuadro de gastroenteritis en un inicio. Al examen se encuentra quejumbroso, con temperatura de 38.8, o sea, febril, presión 100/70, distensión abdominal leve, masa dolorosa en cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico que plantearía en primer lugar? Cáncer de colon derecho, vólulos sigmoides, obstrucción intestinal, plastrón apendicular o cuerpo extraño intraabdominal. Un gasón. Lo primero que plantearían, ¿cuál será? Es un paciente joven, ¿no es cierto? Ingresa por un cuadro de dolor abdominal de 8 días de evolución. Difícil que sea un cáncer de colon derecho. Difícil que sea un vólulo de sigmoides, ¿no? 8 días de evolución con vólulo de sigmoides es muy difícil que el paciente esté vivo. Un cuerpo extraño intraabdominal podría ser por el tema que ha sido colecistectomizado, ¿no es cierto?, hace 6 meses. Si ha sido por cirugía abierta han podido dejar una gasa. Pero normalmente los pacientes que tienen algún oblitoma, o sea, algún cuerpo extraño olvidado en una cirugía, cursan con síntomas continuos después de la operación, ¿no? No hay un tiempo que estén asintomáticos. Les quedaría obstrucción intestinal o plastrón apendicular. ¿Cuál será? Un plastrón, ¿no es cierto? Esto es un plastrón apendicular, ¿no? ¿Qué cosa es un plastrón apendicular? El plastrón apendicular es una variante de la evolución de una apendicitis. Normalmente la apendicitis se inicia y cursa como catarral o congestiva, flemonosa, necrosada, perforada y después hace peritonitis localizada y después generalizada. Y finalmente, si el paciente no se opera, se muere, ¿no es cierto? Esa es la evolución natural, digamos, de la enfermedad. Una variante es cuando el paciente se defiende o intenta defenderse. Entonces, ¿qué cosa hace el cuerpo? Bloquea el apéndice. El apéndice está inflamado y empieza a bloquear. ¿Con qué lo va a bloquear? Con los órganos que están dentro de del abdomen, de la pared abdominal. Con el epiplon, con los intestinos, con las asas delgadas, con vejiga, con sigmoides, con colon, etcétera. Bloquea, o sea, lo encapsula el apéndice. Al bloquearlo, el apéndice puede necrosarse, puede perforarse dentro de esa especie de cavidad que le ha formado, de ese espacio que le ha formado los órganos adyacentes. Y la infección no se va a generalizar, es una infección controlada. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el paciente? El paciente lo que al examen va a tener es una masa en el cuadrante inferior derecho, es un tumor. Obviamente es un tumor inflamatorio. ¿Ok? Es una masa que va a bloquear el proceso infeccioso.
En general, un paciente con apendicitis, el cuadro típico es este, ¿no? Un paciente que inicia con dolor y tiene dos caminos: o se automedica, ¿no?, pensando que es una diarrea, una gastroenteritis, o va al médico, lo examina el médico, hace un diagnóstico no preciso de infección urinaria, de diarrea, y le empieza a dar antibióticos o analgésicos, y el paciente empieza a tomar esos medicamentos. Pasan 3, 4, 5, 6 días y presenta el plastrón apendicular. En general tiene que evolucionar por lo menos una semana para que haya un plastrón formado. Entonces, al cabo de 7, 8 días el paciente va a venir con más o menos el cuadro que hemos leído: dolor abdominal, masa palpable, fiebre, y en esos casos se tiene que definir el manejo. ¿Qué vamos a hacer con ese plastrón apendicular? Existen dos formas de manejar. Una es hacer el manejo conservador. Si el cuerpo se ha defendido, hay que ayudar a defenderse. Vamos a ayudarlo ¿cómo? Dando antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, y esperar que revierta el cuadro. Cuando ya revertió el cuadro, cuando mejoró el paciente, al cabo de por lo menos 12 semanas, o sea, 3 meses, se hace una cirugía de exploración y se saca el apéndice o el muñón que queda, o los vestigios, si es que todavía está. La otra es el otro camino es hacer una cirugía de inmediato. Encuentran el plastrón, entran a operar, deshacen el plastrón, la defensa que tuvo el cuerpo, buscan el apéndice, lo sacan y le dejan los drenajes correspondientes. ¿Cuál es la técnica o cuál es el manejo que se privilegia actualmente? Lo que se recomienda es el manejo médico conservador y apendicectomía posterior o de intervalo se llama. O sea, se opera después. ¿Por qué no se aconseja hacer una cirugía de manera inmediata? El plastrón es una masa inflamatoria, la cual está formada no solamente por epiplom, por vejiga, sino también por asas intestinales delgadas, por colon. Al intentar deshacer ese plastrón, se puede perforar una víscera hueca. Si se perfora el intestino delgado o el colon, va a haber una fístula, probablemente enterocutánea. Y si es una fístula de intestino delgado, muchas veces su cierre es muy difícil, no cierran esas fístulas. Y el paciente va a ir peor que cuando no se le hubiera operado. Entonces, normalmente el manejo médico conservador es dar antibióticos y esperar que revierte el cuadro para hacer una apendicectomía de intervalo. En el camino, algunos pacientes pueden ir mal, no responden al tratamiento antibiótico. En esos casos se opera, y los que optan por el manejo conservador sugieren solamente hacer drenaje de la pus, no deshacer el plastrón. Buscar un camino, llegar donde está la pus, aspirar y dejar un drenaje. No buscar el apéndice, no intentar sacarlo, no deshacer el plastrón, ¿no? El plastrón es la defensa del cuerpo, hay que conservarlo y hay que ayudar más bien al cuerpo a defenderse.